Hola, bienvenidos todos al octavo video para el lanzamiento del kit para adolescentes para la expresión y la innovación en español. Soy Taylor, un consultor de ADAP, la sección de participación y desarrollo adolescente de UNICEF. Aquí en este video vamos a mostrarles unos ejemplos del uso del kit en Guatemala y Colombia, y tenemos unos colegas que van a compartir los ejemplos con vos. Empezamos con un ejemplo de Guatemala y seguimos a unos dos ejemplos del uso del kit en Colombia. Vamos a ver el de Colombia del uso del kit original y después cómo han adaptado el kit y cómo usan el paquete de recursos adaptado para COVID también. Empezamos primero con el ejemplo de Guatemala con el uso del kit original con una colega de la oficina en Guatemala. Muchísimas gracias, muy buenos días. Primero, pues quisiera saludarles y mandarles un fuerte abrazo, deseando que todo esté muy bien con cada uno de ustedes y también para sus familias y los equipos con los quienes trabajamos. Para Guatemala, el trabajo en el tema de emergencia, pues ha sido un trabajo muy frecuente. Ustedes saben que nosotros estamos catalogados como el cuarto o quinto país en riesgo de sufrir situaciones de desastres naturales. Y eso pues nos ha permitido poder ir teniendo experiencias en el terreno que pues por supuesto quisiéramos compartir esta mañana en relación al uso y manejo del kit para adolescentes. Quisiera enseñarles la siguiente diapositiva, donde pues se mira el trabajo que regularmente hacemos o hacíamos con los niños. Nosotros estábamos utilizando un kit genérico, un kit de atención psicosocial, y fue en 2018, a raíz de la experiencia del volcán de fuego, que empezamos a utilizar un kit ya es con que contuviera elementos específicos para el trabajo con adolescentes. Aquí pues vemos un espacio amigable que fue construido en el departamento de Escuintla, donde la mayoría de los usuarios del espacio pues eran niños dentro de las edades de 6 a 8 o 10 años. A pesar de que habían adolescentes dentro de los afectados, era un poco frecuente verlos en actividades, y eso derivado de tal vez la no motivación de participar por no tener actividades específicas. Si puedes pasar a la siguiente, ahorita también en el contexto de COVID, pues vemos que los adolescentes ya teniendo un manejo de materiales y actividades más específicas, pues ha sido mucho más fácil su participación y hemos tenido mejores resultados. En la siguiente diapositiva, pues yo les comparto, ¿verdad? Estos objetivos de abordaje con adolescentes, y como muy bien lo está explicando Taylor, pues vemos que empatan con todos los objetivos y retos que también plantea el manejo del kit, ¿verdad? Las actividades que podamos desarrollar con los y las adolescentes. Nosotros dividimos estas actividades en 5 grandes objetivos. Primero, pues por supuesto, después de el evento o de la situación de emergencia, pues se propician estos espacios de escuchar sus sentimientos e ideas en relación a la situación que han experimentado. El motivarles a retomar la seguridad y confianza en el entorno. Ustedes saben que después de un evento, pues se queda mucho temor, hay mucha ansiedad, mucho miedo, y lo importante aquí de poder retomar esa seguridad e identificar sus fortalezas. Posteriormente vamos a ir identificando preferencias, dependiendo también del contexto de intervención. Por ejemplo, en la intervención de la erupción del volcán de fuego, pues nuestra intervención fue al aire libre, ¿verdad? Estuvimos en espacios donde se construyeron albergues
y también donde colocaron carpas. Entonces sí teníamos espacios al aire libre. Ahorita en el contexto de COVID, pues regularmente las intervenciones están siendo dentro de espacios cerrados en su mayoría. Entonces sí es importante que nuestra intervención y nuestras actividades pues vean la parte del contexto sin desmotivar, ¿verdad? La actividad y toda la energía que poseen los y las adolescentes. También actividades que promuevan su creatividad e imaginación. El cuarto objetivo, pues, es fortalecer o apoyar a identificar los nuevos vínculos con su familia, amigos, escuela y comunidad. Y finalmente, el desarrollo de resiliencia y manejo de emociones, ya cuando se debe de retomar la cotidianidad a la que ellos, pues, deben de volver. Regularmente nuestras intervenciones han sido de 3 meses a 6 meses, a excepción del volcán de fuego, y en esta nueva experiencia de respuesta humanitaria que pues tuvimos una intervención de 9 meses en Volcán de Fuego y ahorita pues hemos estado teniendo la intervención desde el mes de marzo. Si me acompañan, si me apoyan para dar la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo cómo cada uno de estos objetivos pues vamos vinculándolos con los materiales del kit. Aquí, en primer momento, pues es propiciar espacios de escucha y expresión de sentimientos. Sabemos que en algún momento, pues los y las adolescentes, la expresión de sentimientos puede ser un poco más limitada y debemos de motivar mucho la intervención. Y es ahí donde vemos lo importante de poder hacer primero un proceso de empatía, de vinculación, y hemos tenido ejercicios donde los adolescentes, en este caso las adolescentes, están dibujando sus sentimientos y no solamente lo dibujan con un pincel o con un crayón, sino que también les hemos pedido que puedan expresar sus sentimientos con varias partes de su cuerpo, los pies, los codos, las manos, y eso pues provoca que sea también un espacio que les permite relajarse y a la vez está permitiendo luego hacer este círculo de confianza donde pueden ellas expresar cómo se sienten, qué han estado experimentando en los últimos meses o días después del evento. Así que el uso de estos materiales tan sencillos como puede ser la témpera, los crayones, hojas de papel o pliegos de papel, pues facilitan que ese espacio de expresión sea más viable. La siguiente diapositiva, por favor. También el segundo objetivo, el de retomar la seguridad y confianza en el entorno, identificación de fortalezas. Vemos ahí círculos, ¿verdad? Como muy bien decían, estos círculos que permiten la comunicación, que pueden facilitar, habilitar la actividad, hacer todo el engranaje de retroalimentación de lo que ha estado pasando, hacer la actividad propia que se tenía planificada y posteriormente el cierre. En el caso de la seguridad y confianza, muchas veces los eventos traumáticos pues te quedan también instalados en su cuerpo, ¿no? Hay un temor a la expresión, a volver a tener confianza en el entorno y ahí es donde vemos que estas actividades lúdicas con globos, de expresión con su cuerpo o de retos como competitivos, pues facilitan y permiten que los adolescentes vuelvan a retomar esa confianza. En la siguiente también podemos ver cómo la introducción al kit de instrumentos musicales, de actividades manuales y dibujo, facilita también todo este proceso de expresión. Contarles que allí en las fotografías podemos ver cómo los adolescentes se ilusionaron con el uso de instrumentos musicales. Hemos introducido guitarras, tambores, chinchines, panderetas y pues vimos que la predilección, por ejemplo, en este grupo pues fueron las guitarras y ahí un facilitador era el que programó tener
procesos de acompañamiento, ¿verdad? Como una escuela musical, y posteriormente pues fue un adolescente de la comunidad que siguió dando ese proceso de acompañamiento con otros adolescentes. También pues el poder descubrir nuevas habilidades, como nos decían hace un momento, ¿verdad? Yo tal vez no sabía que podía tocar un instrumento musical. Ahora, pues que he tenido la oportunidad en medio de esta situación, pues descubro que tengo habilidades personales también para el dibujo, para hacer manualidades y actividades que me permiten también poder seguir cultivando y expresando sentimientos. En la siguiente diapositiva también podemos identificar actividades que promueven creatividad e imaginación. Pues para los adolescentes, a veces el reto de poder armar un rompecabezas, por ejemplo, en algún momento había un grupo de adolescentes que no contaban con tableros de damas chinas. Entonces ellos mismos desarrollaron sus tableros, hicieron sus fichas para poder jugar. También el poder contar con una especie de cancha de fútbol, ¿verdad? A veces no tenemos estos elementos, pero si tenemos lazos, si podemos contar con brochas para poder marcar y delimitar espacios que nos puedan facilitar, por ejemplo, hacer deporte y también que faciliten la cohesión grupal. Entonces aquí vemos algunas fotografías de actividades que se han desarrollado y que muestran pues retos en la imaginación y creatividad. La siguiente diapositiva para nosotros es muy significativa. Aquí podemos ver en esta situación que estamos viviendo de la pandemia de COVID, pues vemos a una adolescente que dentro de un grupo de trabajo que se realizó, pues preguntamos dónde quisieras estar. Utilizando tu imaginación, pues desarrollen unos murales y nos indican dónde quisieran estar. Y ella, pues aquí como ven, en conjunto con un grupo de adolescentes, pues desarrolló el paisaje ahí del mar, ¿verdad? Ella quisiera, pese a que está en un espacio, en un albergue cerrado, su imaginación la llevó al mar. Y pues vemos ahí la creatividad, ¿verdad? Utilizando pues papel, ojitos de movibles, pues las y los adolescentes pueden transportarnos a otros espacios, pese a la situación que están viviendo. Y pues también así aprendemos a conocer sus intereses. En la siguiente diapositiva, pues vemos también retos de expresión de sentimientos. Aquí vemos a unas adolescentes que están haciendo ejercicios y danza, ejercicios que favorecen también la interacción, la expresión de sentimientos, pero por sobre todo cohesionan al grupo. En este caso, pues el poder haber introducido también una grabadora, o si no se tiene la posibilidad de tener la grabadora, pues tener un USB y una bocina o conectividad para poder tener música. Eso facilita también mucho la expresión de sentimientos y es algo que les agrada mucho a los niños y a las niñas. La siguiente, por favor. Aquí, otro de los objetivos que es muy importante es el fortalecer o crear vínculos con la familia, amigos, escuela y comunidad. Pues nosotros sabemos que los y las adolescentes pues prefieren como primer círculo de apoyo los y las compañeras, los amigos. Y aquí vemos pues actividades donde ellos pueden tener, en este caso, con los adolescentes hombres, pues los juegos de mesa, juegos donde ellos pueden marcar muchos espacios de competitividad. Aquí pues vemos un Bancopoli que le conocemos acá y ese proceso de competitividad que también les ayuda muchísimo para poder aprender, compartir, relajarse. En el caso de la fotografía de las adolescentes mujeres, pues vemos ahí la actividad que se estaba desarrollando eran juegos de mímica, donde ellas pues con tarjetas podían
adivinar cuál era el personaje o la actividad que se estaba desarrollando. Y en la última fotografía, pues ahí la palabra era sobre el barrio, ¿verdad? El barrio en cuanto a la vinculación de regresar a la comunidad, de regresar a la escuela y por supuesto de revincularse con su familia. La siguiente diapositiva, pues vamos a ver que el contar con materiales adecuados nos ha permitido también que los psicoterapeutas puedan trabajar todo el tema de resiliencia. En cuanto la resiliencia como la capacidad de poder sobrellevar las adversidades, de poder ver y vislumbrar pues metas, mejorar su autoestima, a veces las situaciones de duelo que ellos también se viven, han vivido, ¿verdad? Dentro de la familia al perder a un miembro de su familia o algún amigo, pues también los puede deprimir, les deprime, y es importante el trabajo también del manejo de duelo y cómo ir todo en este proceso, pues también retornando a la cotidianidad. Aquí también con los y las adolescentes hemos visto la importancia de poder tener espacios también donde se hablan de situaciones como el consumo de drogas, por ejemplo, o situaciones de riesgo que para ellos y ellas, pues en estas situaciones de vulnerabilidad, pues pueden ser factores que debemos de estar cuidando dentro de los procesos de resiliencia y de trabajo terapéutico y psicosocial que las y los adolescentes pues están padeciendo o están afrontando. Que esto es muy importante, reconocer en ellos mucha fuerza, esa capacidad que se tiene de sobrellevar y de poder salir adelante. Y finalmente, pues la idea de retomar la cotidianidad, lo ideal pues es que la mayoría o todos los adolescentes pues regresen a sus entornos escolares y a su familia. Algunos pues por las condiciones económicas después de una situación de desastre pues están colaborando con la familia en actividades que permitan que la familia pues tenga una estabilidad. Y ahí es donde debemos de reconocer pues toda la capacidad que tienen los adolescentes de adaptarse a pesar de la adversidad. Entonces, la intención, ¿verdad? Del poder tener un kit específico para adolescentes, pues en estas dos últimas experiencias de respuesta humanitaria han sido muy positivas. Hemos visto la participación casi al 100% de ellos y de ellas en todas las actividades que se han propuesto. Vemos también la importancia de que los terapeutas o de los acompañantes pues también tengan todas las habilidades de motivación y de creatividad para poder trabajar con los y las adolescentes. Y ya para finalizar, pues comentarles que también tenemos el reto de poder adaptar juegos o materiales de acuerdo a los contextos. Nosotros pues ahorita tenemos juegos y materiales muy urbanos, pues, pero también hemos estado viendo el requerimiento de poderlos adaptar a espacios más rurales y pues que respondan al contexto de los y las adolescentes. Y por último, en el tema de discapacidad también con adolescentes, pues también poder ir adaptando algunas actividades para que ellos, pues por supuesto, sean incluidos en todos estos procesos. Así que muchísimas gracias por el espacio y poder compartir con ustedes esta experiencia. Gracias. Eso fue el ejemplo del uso del kit en Guatemala y seguimos con un otro ejemplo de nuestro colega en Colombia. Y eso es un ejemplo del uso del kit original y seguimos después al ejemplo de cómo adaptar todo en el contexto de COVID. Empezamos ahora con la colega de Colombia. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por el espacio. En aras del tiempo voy a tratar de agilizar nuestra presentación, pero sí queríamos aprovechar para contarles nuestra experiencia con niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas. Aquí, pues, digamos, comunidades étnicas, me refiero a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y demás, que han participado en nuestro proyecto y que nos han enseñado mucho en este proceso para adaptar el kit
hemos aprendido, creo que más de ellos, a desarrollar el kit que nosotras mismas con las guías y demás. Si me regalas la siguiente. Quiero contarles rápidamente, hemos tenido 589 niños, niñas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas. Todos más o menos se ubican en el lado pacífico de nuestro país, aunque este año ya tenemos unos líderes que estamos formando de otras comunidades, tanto del norte como del sur de Colombia. De esos 589 niños y niñas, más o menos 450 pertenecen a las comunidades indígenas, que es la experiencia que quiero contarles hoy frente a lo que hemos desarrollado con ellos y ellas. Si me regalas la siguiente. Hemos tenido también otros participantes externos. ¿A qué se refiere? Que no están como directamente como líderes nacionales ni regionales en la red, como los hemos denominado, sino que son niños y niñas que participan en las actividades masivas que hacen nuestros líderes voluntarios. Allí han participado también más de 200 niños y niñas de otras comunidades indígenas del país y de comunidades afrocolombianas. Quería contarles de estos participantes también. Por ejemplo, ahorita estamos realizando una encuesta acerca del COVID con niños, niñas y adolescentes, y a la fecha, abrimos la encuesta hace como una semana y a la fecha llevamos 125 niños, niñas y adolescentes pertenecientes de las comunidades indígenas que ya han dado respuesta a la encuesta. ¿Y cómo lo hacemos? Porque nosotros tenemos la encuesta en un Google Forms, que se desarrolla por el WhatsApp o por un celular, pero como estos niños y estas niñas no tienen acceso a conectividad ni a un teléfono, muchas veces nuestros líderes voluntarios también, que son indígenas, imprimen la hojita y se la entregan a la familia o algo para que ayuden a desarrollarla, o muchas veces cuando estos niños, pues los indígenas tienen una tradición más oral, lo que hacen es que los llaman al papá y el niño y la niña pues les va diciendo y ellos van diligenciando por ellos y ellas la encuesta. Siguiente, por favor. Aquí ya entrando un poco en profundidad a cómo hemos desarrollado el kit y cómo lo hemos usado en este grupo poblacional. Pues desde que inició el proyecto, hoy Red de Participación Adolescentes en Movimiento, anteriormente nuestro UNICEF, siempre hemos tenido la participación de niños y niñas de comunidades étnicas, especialmente indígenas. Ellos desde sus usos, desde sus costumbres y la cosmogonía que tienen del territorio nos han enseñado una manera súper diferente de relacionarnos y hemos ajustado con ellos y ellas las metodologías. En el desarrollo de talleres, muchas de las actividades del KIT y las competencias para la vida se ha basado en la relación comunitaria más que individual y la relación siempre con la madre tierra, que es lo que ellos nos han enseñado. Por ejemplo, las actividades rompehielo. Las actividades rompehielo se han realizado desde rituales que tienen ellos de confianza. Por ejemplo, allá ellos utilizan algo que se llama el chumbe, que es un lazo que utilizan las niñas indígenas y que denota poder y confianza. Y el bastón de mando, que muchos niños y niñas lo tienen, que también es significativo en sus comunidades. Entonces no se hace un rompehielo tradicional, sino que ellos mismos han desarrollado unos rituales que son con flores, olores, señas. Allí se utiliza algo que se llama el palo santo para limpiar la energía del lugar, y eso hace que los que participan en el evento entren en confianza. Quiero compartirles una experiencia muy interesante que tuvimos en Chachagüí, que es un municipio en Pasto, donde por primera vez reunimos 110 niños, niñas y adolescentes que nunca habían salido de su comunidad. Ellos salieron de su comunidad por primera vez a otro lugar, se desplazaron más o menos 2 días caminando y acampando. Llegaron a un sitio, allí el bus los recogió para llevarlos hasta Chachagüí, donde estuvimos en un lugar pues de naturaleza, de ambiente abierto, y con ellos y ellas desarrollamos allí durante 4 días actividades relacionadas con el KIT. ¿Qué se hizo allí? Allí todo fue oral. Se basó, pues las actividades las adaptamos con los líderes nacionales indígenas. Todo allí se hizo a través del dibujo,
el teatro, la música, se utilizaron juegos tradicionales. Los materiales nosotros casi no los usamos con las comunidades indígenas porque a ellos les gusta mucho el tema del reciclaje. Entonces, lo que tengamos a mano para reciclar y utilizar es lo que hacemos. Por ejemplo, las flores que están en el piso son nuestras pinturas y ellos las recogían y de allí sacaban los colores, hicieron unos murales, hicieron unos dibujos muy interesantes. Y pues allí, digamos que con ellos hemos aprendido a trabajar con los líderes y las lideresas para motivarlos en espacios abiertos, siempre en consonancia con la naturaleza. Ellos siempre como que eso es lo que los motiva, los activa a hacer las actividades de manera más participativa, teniendo como base, digamos, la actividad del kit central, pero hacemos una adaptación a lo local y eso, pues, digamos, nos ha ayudado mucho para que ellos y ellas aprendan. Si me regalas la siguiente. Con el COVID, por ejemplo, y la adaptación que hicimos para Colombia, con los niños y niñas indígenas que hemos hecho, el kit y la actividad que enviamos, que se llaman retos, y estamos enviando semana a semana cada miércoles, lo que estamos haciendo es que grabamos desde un líder, a veces los mismos niños y niñas indígenas que tienen acceso a un teléfono o a un computador se han ofrecido a hacerlo, y grabamos el reto en una notica de voz, o en un video que ellos hacen para motivar a los niños y las niñas para que los que no tengan acceso puedan escucharlo fácilmente y no tengan que pues estar leyendo la pieza. O que se pueda también imprimir y se pueda distribuir, por ejemplo, como se ha hecho en algunas comunidades, una líder de Cumbal lo que hace es que imprime la hojita y se las deja a los papás en el lugar donde van a mercar o donde van a realizar sus actividades. Entonces, buscando formas de llegar y de que los niños y las niñas estén conectados. Pero algo súper importante que queríamos compartirles es qué más importante que la experiencia de los niños y las niñas, los adolescentes y los jóvenes indígenas, que desde sus voces nos cuentan qué ha significado este proceso y cómo les ha servido para desarrollar con sus círculos en sus comunidades. Entonces aquí, por ejemplo, Priscila Chuquizán, que es una joven indígena de la comunidad de Los Pastos que se ubica en el municipio de Nariño, en Colombia, nos ha contado que los niños, niñas, adolescentes construyen una colcha de retazos. Construimos esta red. Esta huipala se refiere a esa colcha de retazos que es en el idioma aguavit, que aparte de eso hemos aprendido palabras del idioma indígena de ellas, con miles de retazos de colores, con objetivos claros para estar en equilibrio con nuestros hermanos, niños, niñas y adolescentes y familias. Para mí es una visión de vida porque ahora entiendo cuál es la importancia de transformar nuestro territorio y lo que significa para nuestra comunidad. El círculo de la vida del cual hacemos parte de un proceso que sigue y continuará. Aquí hay algo muy importante que Priscila nos ha dicho y es que el kit les ha servido para volver a recuperar algunas de sus tradiciones, porque las comunidades indígenas en Colombia han perdido mucho su tradición cultural, su oralidad y demás por la incidencia pues de nuestra cultura. Entonces ellos las actividades también las han adaptado para buscar recuperar muchas de sus tradiciones y que los niños y las niñas se sientan orgullosos de ser indígenas y quieran seguir por la misma línea de su cultura. Jaumer, que es un indígena nasa de Caloto, Cauca, en Colombia, nos dice que la red significa amor profundo a mi corazón, responsabilidad con los chicos de comunidad y con el país y el mundo, y es una manera muy feliz de poder aprender todos. ¿Me regalas la siguiente? Ya para finalizar estos 3 testimonios que les quiero dejar, Priscila nos vuelve a decir, el enfoque diferencial de las actividades lo hemos incorporado en un enfoque de rescate de nuestra cultura, donde se presentan situaciones de niños, niñas y adolescentes que nos llevan a mejorar habilidades como la empatía y el respeto. Otra líder NASA nos dice, he mejorado la manera de expresarme y comunicarme porque personas de comunidad me han buscado para poder dar solución a los problemas de manera más calmada y tranquila. Y Dayana de Barbacoas, que es un resguardo muy lejano que se llama el Gran Sábalo, nos dice, en buscar alternativas ante un conflicto para darle solución. En mi casa me ha servido mucho, sobre todo con la comunicación con mis hermanos y mi comunidad. Y ya para finalizar, contarles que estos niños y estas niñas indígenas, parte de nuestro proyecto, pues viven en comunidades indígenas, pero acá en Colombia las comunidades son muy alejadas
y está presente el riesgo de conflicto. Hay situaciones de orden público muy complejas y esto les ha ayudado un poquito para que los niños y niñas que están en los círculos pues podamos hacer círculos también de protección y de contención donde ellos y ellas tengan, como mencionaba nuestra colega de Guatemala, tengan otras opciones, porque en esos territorios a veces no hay opciones y los niños y las niñas pues están allí con su tiempo, pero sin tener algunas opciones para hacer algo diferente. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré súper dispuesta a contestar. Y el último ejemplo, vamos a ver cómo están utilizando el kit, específicamente el paquete de recursos adaptado para COVID en Colombia, y vamos a escuchar de una colega en Colombia. Gracias, Taylor. Buenas tardes. Muy amable por tu presentación. Entonces, en la tarde de hoy queremos compartirles la experiencia de Colombia frente al proceso de adaptación del kit frente a la situación de COVID-19. Primero voy a contarles sobre el proceso de adaptación para que vean pues cómo lo hicimos y cómo fue el involucramiento con las áreas de UNICEF Colombia, con los y las adolescentes participantes en la red. Por favor, la siguiente. Gracias. Bueno, entonces el kit para adolescentes del proyecto Red de Participación Adolescentes en Movimiento, que antes llamamos al proyecto Nuestro UNICEF, durante el mes de marzo, que fue la etapa de aislamiento en Colombia, de aislamiento total, fue adaptado de acuerdo como a varios puntos importantes. Primero, partimos de realizar una encuesta para tener los aportes de los y las adolescentes y que nos contaran sobre la situación que estábamos viviendo, qué sentían, cómo estaban en casa, etcétera, para que esto nos diera una línea de poder trazar el desarrollo del kit durante el 2020. Nosotros ya teníamos como una estructura armada desde febrero para aplicar durante todo el año y tomamos rápido esa estructura y empezamos a adaptarla por la situación actual. ¿Qué hicimos? Seleccionamos de las 10 competencias, de las 10 habilidades para la vida. Lo que hicimos fue darle una prioridad frente a lo que los chicos y las chicas nos decían que sentían en sus casas y en ese momento tomamos las que creímos que era muy importante trabajar en ese momento de la pandemia. Entonces, en ese momento empezamos a trabajar esperanza en el futuro, establecimiento de objetivos, identidad de autoestima, afrontamiento del estrés y control de emociones, que pues muchos chicos y chicas nos dijeron que estaban muy estresados, el tema de pensamiento crítico y toma de decisiones, y por las situaciones, digamos, que en Colombia se presentan a nivel del hogar, violencia intrafamiliar y demás, pues tener herramientas para resolver problemas y gestión de conflictos cuando la convivencia iba a ser al 100% en los núcleos familiares. Luego que hicimos, tomar las actividades del kit y simplemente las denominamos retos. Era retar a los y las adolescentes para que tuvieran una actividad donde fortalecieran esas competencias para la vida y que tuvieran la línea de los talleres Actívate que denominábamos antes, que eran los talleres presenciales, y pues que tuvieran una opción diferente en el aislamiento, porque empezamos a recibir como muchas actividades para estar en casa, pero eran actividades que al revisar pues decíamos, sí, pintar, colorear, etcétera, pero sentíamos que no tenían como un objetivo fuerte, y el kit, digamos, trazado además el kit como está trazado desde las actividades para desarrollar en situaciones de emergencia, pues ahí tenía toda la línea para que pudiéramos lograr ir fortaleciendo el proceso. Siguiente, por favor. Incluimos actividades entonces en estos retos de tipo individual, pero también familiar. Entonces cada reto en el encabezado dice si lo puede desarrollar uno individualmente o si se involucra a la familia para que los y las adolescentes tuvieran esas opciones. ¿Qué hicimos también desde el principio? Como teníamos el grupo de líderes voluntarios que venía acompañando el proceso desde hace mucho tiempo, los consultamos y ellos participaron en ese trazado de retos. Nos dieron unos aportes importantes, y el aporte pues como que más enfatizaron es que tuviera en cuenta sus costumbres locales, que en algunos de los retos eso fue incluido.
Otro tema para la adaptación fue visibilizar en redes los retos realizados para el reconocimiento de los aportes de los participantes, y allí, al ser visibles, pues ellos compartían en las redes y hacían que otros adolescentes se animaran a participar, porque claro, al principio algunos, y Colombia tiene zonas rurales, zonas, como les comentaba en el webinar anterior, comunidades indígenas, comunidades afro que son muy alejadas, y pues habían chicos y chicas que les daba como pena o decían, no, es que a mí, yo soy muy tímido, entonces me da pena hacer ese reto, y esto hizo que otros se alentaran a participar. En el proceso de adaptación hubo un proceso importante que fue involucrar a todas las áreas de UNICEF Colombia en este proceso. Nos dieron aportes desde las experiencias y demás, y tenemos un grupo, digamos, que nos ha ayudado en esta adaptación, también como otros socios, tanto estatales como organizaciones sociales que han estado vinculados a lo largo del proceso y que nos han contribuido pues a fortalecer esta tarea. En la adaptación que quisimos, fomentar, digamos, las actividades también mediante la creatividad, imaginación, incorporamos baile, música, arte, entre otras, con la posibilidad, digamos, como en el aislamiento también estuvimos muy quietos, contribuir a que los niños, las niñas, los y las adolescentes estuvieran activos, minimizar un poquito los sentimientos de estrés, de aburrimiento y de ansiedad que, como les contaba, nos manifestaron en la encuesta. Siguiente, por favor. Los retos los realizamos con base en el kit de adolescentes de acuerdo a cada competencia que quería trabajarse, y lo cruzamos siempre con el COVID-19. Por ejemplo, tomamos historias asombrosas y era contar las historias, los chicos recopilaban historias de los adultos con los que convivían y que de pronto lo asemejaran a la situación que estamos viviendo actualmente. Algunos, por ejemplo, lo asociaron a una situación que se presentó alguna vez con un volcán, entonces tuvimos que estar aislados como 2 semanas, y los adultos les contaban a los chicos y a las chicas esas situaciones relacionadas con el COVID. 21 retos semanales llevamos a la fecha, 13 corresponden a las adaptaciones de actividades del kit, uno lo adaptamos del Toolkit COVID-19 que también recibimos de la oficina regional, y otros que fueron aportados tanto por las actividades que desarrollan las áreas desde sus temas de interés, como salud, protección, género, etcétera, y otras de los y las líderes participantes que, con base en lo que habían aprendido en las competencias y demás, hicieron aportes de actividades innovadoras para poderlo incluir. Los nombres de cada reto se adaptaron de acuerdo al lenguaje local, digamos, también fue un aporte de los adolescentes. Por ejemplo, la actividad del kit denominada Reconocer Emociones, que fue trabajada en Chocó con niños y niñas de esa región, donde dieron sus aportes. Ellos, en la adaptación en Colombia, le cambiaron el título, entonces ellos colocaron Mis emociones tienen color, y así fue, así fue que quedó nombrado el reto. En cuanto a la visibilidad en redes y diferentes medios de comunicación, pues tenemos la etiqueta Adolescentes en Movimiento, que también nos ha permitido hacer un reconocimiento a la red, y que los niños y las niñas, cuando ven ese hashtag, saben que ahí hay una actividad y un reto de lo que se viene trabajando. La estructura, pues todos los retos tienen una estructura similar. Hicimos una estructura para poder llevar el registro, el monitoreo y el desarrollo de nuestras actividades. Hay una estructura un poco más larga, a lo que ahorita les voy a presentar en la imagen, más larga, que es la que tomamos y diligenciamos para poder nutrir ese seguimiento, pero lo que sale para los chicos y las chicas obviamente es una información mucho más corta. La línea gráfica, pues tenemos nosotros como proyecto unas ilustraciones propias. La imagen, digamos, también se mantiene con el área de comunicaciones de UNICEF, con quien nos coordinamos para probar estas piezas. Y los colores, pues, es para motivar a los chicos y que quieran leer y asumir el reto semanal. Siguiente, por favor. Aquí les quiero presentar un ejemplo del reto, Mis emociones tienen color, y a la derecha ustedes ven los 5 como bloques de la estructura. Siempre los retos cada miércoles van en esta línea. Ahorita, desde la semana pasada, estamos refrescando ya los retos, porque los chicos y las chicas también se acostumbran como siempre a lo mismo en línea, entonces la participación empieza a bajar para monitorearlos
y con el ingreso de una persona del equipo, pues hubo como un cambio ahora de video y música y demás para motivar más. Pero en general los retos tienen el título, la etiqueta y el logo pues de nuestra organización, un objetivo resumido para que los chicos sepan cuál es el propósito de esta actividad, lo que necesitas, ya sea materiales, insumos o si se hace referencia a un lugar tranquilo, etcétera. Y el paso a paso siempre los numeramos para que ellos puedan irlo desarrollando de acuerdo a cómo viene también trazada la actividad en el kit. Y finalmente, en el último bloquecito, pues las redes sociales, la etiqueta y que nos coloquen el lugar donde viven, la ciudad y el municipio, porque esto pues nos facilita compartir en las redes de UNICEF Colombia. Siguiente, por favor. Ahora quiero contarles cómo se difunden los retos. Los retos que hacemos, entonces ese gráfico que les presenté, esa ilustración, la compartimos todos los miércoles. Esa la compartimos en los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos con los y las líderes nacionales y regionales de las diferentes regiones. También se difunden con las diferentes áreas de UNICEF para llegar a más niños y niñas de los proyectos, porque ahí ellos difunden con los socios operadores y con los niños y las niñas adolescentes que pertenecen a otros proyectos, como les mencionaba. El líder o la líder voluntario tienen también otra estrategia y es que hacen llamadas telefónicas a los niños y niñas que son parte de sus grupos para motivarlos a que realicen el reto. Y esta difusión, tanto WhatsApp como teléfono, la hacemos porque en la encuesta fue el punto de preferencia donde ellos y ellas dijeron que querían que nos comunicáramos. Entonces allí se hace por estos dos medios. También remitimos el reto como el reto con un líder o una lideresa voluntarios. Lo que hacemos es que grabamos una nota de voz y un video explicando el reto para que niños y niñas, digamos, que no tengan acceso a leer la pieza o que, digamos, tengan dificultad en lectura, etcétera, puedan también acceder a la información. Algunas alcaldías y gobernaciones también difunden los retos por sus redes sociales. Nosotros también, tanto el equipo central como los voluntarios en las redes, estamos moviendo el reto todo el tiempo para que más niños y niñas se unan a hacerlo. Y quería contarles esta parte ha sido importante porque, claro, al principio en el aislamiento fue muy complejo y no sabíamos cómo llegar a esos lugares con difícil conectividad. Entonces empezamos a mover otras estrategias, por ejemplo en Chocó, los retos se comparten en emisoras comunitarias. Allí la persona de la regional que está en UNICEF, allí en el territorio, lo moviliza y lo leen por allí para que niños y niñas del área rural puedan tener el reto. En Barranquilla y Soledad, que son otros territorios colombianos, los retos los imprimen y directamente los gestores, los monitores los hacen llegar a los chicos y chicas participantes. En INSAC Cauca, por ejemplo, los hemos distribuido en algunas de las ayudas humanitarias que van a las familias, entonces allí se incluye el reto en una hojita impresa para que los niños y las niñas puedan hacerlo. Y en Soacha, por ejemplo, por medio de un cartel o dejando la actividad impresa en el lugar donde se compran los insumos para las casas, también allí para que haya acceso a que otros niños y niñas puedan conocer las actividades. En la parte de monitoreo, siguiente por favor. El objetivo pues del monitoreo del proyecto siempre ha sido pues fortalecer las acciones y flexibilizar, digamos, adaptar todo lo que venimos desarrollando de acuerdo a las dinámicas de las lecciones aprendidas. También el objetivo ha sido pues que la participación de los niños, niñas y adolescentes sea bien visible y allí entonces tenemos un monitoreo de doble vía, donde tanto el equipo central como los líderes son las personas que están desarrollando ese monitoreo, los involucramos, les enseñamos y allí pues que monitoreamos con ellos y ellas. El fortalecimiento de esas 10 competencias para la vida, el liderazgo, el empoderamiento y la participación, que es principalmente lo que hacemos en el monitoreo. ¿Cómo hacemos este monitoreo durante el proceso? Inicialmente, pues cuando un líder o una lideresa voluntaria ingresa al proyecto, hacemos como una encuesta inicial de conocimientos, actitudes y prácticas para saber cómo están. Esa encuesta la hacemos también a medio término y a final, digamos, de cada periodo de corte del proyecto para saber si esas competencias sí las estamos reforzando y demás, tanto cualitativa como cuantitativamente y ir también ajustando nuestro proceso.
Cuando los líderes conforman sus círculos y ya están listos, digamos, del proceso de formación que arrancamos con ellos, ellos tienen que llenar un formato de participantes y hacer allí el seguimiento. Ahorita ellos, por ejemplo, un líder tiene en su círculo 20 chicos y chicas, lo que hace es que registra los nombres y los datos básicos y va registrando cuando un niño o una niña parte de su círculo hace el reto, no lo envía de manera mensual y nosotros unificamos la información para saber cómo vamos y cuántos niños y niñas van participando. También registramos con ellos y ellas un cronograma de actividades mensual. Los voluntarios tienen un cronograma donde planean qué van a hacer con su círculo, qué van a hacer directamente con el equipo central, incluyen sus formaciones y también incluyen, digamos, el refuerzo de las actividades que por iniciativa propia hace que fortalezcan sus círculos. Y acá hay otras dos herramientas que utilizamos en el monitoreo. Durante todo el proceso, pues hacemos entrevistas y grupos focales donde vamos midiendo diferentes alcances, analizamos las diferentes iniciativas dentro del proyecto para poder ver el impacto que vamos teniendo y cómo esto también incide en los entornos en los que ellos y ellas habitan. Entonces, familia, amigos, comunidad, también hemos hecho unos ejercicios de monitoreo con estos adultas que están con ellos para ir conociendo cómo es el proceso. Siguiente, por favor. El monitoreo lo presentamos así. Esta es nuestra presentación gráfica de resultados porque la presentación de resultados, digamos, no va solo para la oficina de UNICEF Colombia o las áreas o diferentes organizaciones o entidades que lo solicitan, sino para que también los y las voluntarias vayan viendo nuestro avance y cómo vamos. Entonces, lo que hacemos son infografías, como ven ustedes la línea gráfica pues de nuestras ilustraciones y tratamos de resumir mucho y ser muy gráficos en los números, en los porcentajes y en los mapas para que ellos visibilicen cómo está la red, dónde está presente, qué vamos haciendo y demás. Siguiente, por favor. Aquí una parte súper importante de lo que queremos contarles de Colombia es lo que dicen los y las adolescentes de estos retos y estas actividades. Digamos, hay otras herramientas, pero las actividades puntuales que son los retos desde el kit de adolescentes, ellos desde 3 líneas las hemos trabajado. Uno, la adaptación de algunos de los retos, pues se realizó con la participación de líderes voluntarios y ellos y ellas pues nos han retroalimentado frente a lo que eso ha sido en el proceso. 2, la segunda línea ha sido mediante grupos focales. Y tercero, con un reto específico donde los y las adolescentes nos contaron qué pensaban acerca de estos retos de estas actividades. Siguiente, por favor. Aquí mediante el grupo focal quiero contarles que a la fecha hemos encuestado a 113 adolescentes para conocer lo que ellos piensan de estas actividades que les hemos enviado. Según lo que nos han dicho, pues han reconocido sus capacidades, han podido compartir en familia, reconocerse a sí mismo, tomar mejores decisiones y compartir experiencias. Aquí desde la voz de ellos y ellas tenemos 2 chicos voluntarios, tanto de Sincelejo como Quibdó. Claribel, por ejemplo, nos dice que me siento muy bien con las actividades debido a que actúan como una buena estrategia de salud mental frente a la situación actual que vivimos. Gracias a esto podemos manejar mejor nuestras emociones al trabajar en el autoconocimiento y la empatía. Y José Arley de Quibdó nos dice que le han gustado todas, pero que la actividad que más le gustó fue la que le enseñó cómo resolver conflictos en su casa, escuela o barrio, porque me ayuda de una cierta forma para tomar buenas decisiones a la hora de resolver un problema. Entonces allí pues ellos con su voz nos están contando. Siguiente, por favor. Los y las adolescentes que se encuestaron también nos contaron pues que comparten sus actividades con más niños, niñas y adolescentes. Y Nicodemo, por ejemplo, de Quibdó nos dice que él hace difusión cada vez que le enviamos un reto semanal, cuando le enviamos cápsulas informativas y demás con otros amigos y amigas que aunque no estén en la red, están allí presentes en sus entornos cercanos. Magda, ¿puedo pedirte que avances más rápido? Porque nos quedan solo 10 minutos. Claro, perfecto. Sí, ya voy a terminar. ¿Sienten que han fortalecido sus habilidades durante el confinamiento? La empatía, el respeto, la creatividad,
Por ejemplo, María del Pilar de Soacha nos dice que la empatía, la comunicación, la solidaridad las haya tenido antes, pero estas actividades le han ayudado a intensificarlas, a profundizar. Siguiente, por favor. Aquí solamente quería mostrarles el reto donde se hizo como la pregunta de lo que ellos pensaban de las actividades, donde el título fue "Queremos que nos cuentes sobre las actividades que te hemos compartido". Aquí, por ejemplo, María Valentina de Soacha, de 11 años, ella nos mandó un video diciendo cómo le ha aportado y cómo esto ha servido para su proceso en el confinamiento. Siguiente. Y finalmente, desde Colombia queremos contarles frente al desarrollo y las situaciones que pueden generarse en el desarrollo de estas actividades y pues de la situación actual. Al principio del aislamiento en Colombia, tipo final marzo, abril más o menos, nos empezamos a dar cuenta que había situaciones tanto con nuestros líderes que están vinculados todo el tiempo como los que participan en los círculos. Y allí pues nos dimos a la tarea de tomar la ruta recopilada por UNICEF de las rutas gubernamentales para las diferentes situaciones que se pudieran presentar. Hay una guía, una cartillita que se les envió a todos los líderes nacionales para que la compartieran con los regionales, y allí están todas las líneas de emergencia, tanto para situaciones de violencia como casos de abuso sexual, de género, trata, como de salud mental. Siguiente. Y allí pues apoyados siempre desde el trabajo que UNICEF realiza también desde el área de protección y otras áreas. Aquí también esta es una parte de la guía, por ejemplo, porque la guía trae por departamentos los números, correos y los contactos tanto de abogados como psicólogos que pueden acompañar las diversas situaciones. Con la línea 155, por ejemplo, que UNICEF está apoyando, nos solicitaron los retos porque hay chicos y chicas que han llamado a esta línea a decir que durante esta época están simplemente aburridos o estresados, entonces la opción era enviarles unos retos para que desarrollaran y para que tuvieran otras herramientas en casa. Siguiente. Aquí queríamos contarles algo súper importante desde el principio de Acción Sin Daño. Siempre hicimos como énfasis en que estos retos y actividades tuvieran este principio de no ir a mover fibras y situaciones de casos o otros contextos que pudieran presentarse en el hogar donde UNICEF no pudiera dar respuesta inmediata, ¿sí? Como no ir a ahondar sobre aspectos que no pudiéramos acompañar. Entonces allí ese fue una línea súper importante, un criterio súper importante para el desarrollo de las actividades. Lo de la línea... Magda, te voy a parar aquí porque necesitamos continuar. Entonces, okay. Si puedes, sí, te agradezco mucho, pero necesitamos continuar y solo nos quedan 9 minutos para terminar, 7 minutos para terminar el webinario. Listo, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Okay, Taylor, adelante. Bueno, ese fue todo, gracias. Y esto fue el último video de la serie de 8 para el lanzamiento del kit para adolescentes. Aquí se ve los contactos de nuestros colegas en la oficina regional para América Latina y el Caribe, y a nosotros ahí en la sede de la sección adolescente en la sede. Bueno, gracias a todos.